Vamos a continuar con lo que empezamos. No sé si alguien se ha agregado al correr de la tarde, pero ya hemos cubierto algo del material en forma general. Ayer estamos viendo que la salvación tiene todo que ver con quién Dios es. Estuvimos considerando la Trinidad de Dios, cómo está involucrada, no solo en la creación, sino en la salvación. Dios, habíamos visto en Efesios 1, escoge a quién va a salvar de antes de la eternidad. El Hijo viene a este mundo a ejecutar el plan de la salvación, a comprar salvación para esos escogidos. Y el Espíritu, según Efesios 1, aplica esa salvación para que podamos creer. Obra en nuestro corazón para que podamos creer. Y estuvimos viendo esta mañana como una especie de trasfondo histórico para tratar de comprender de dónde salen estos famosos 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos, no 4, no 6? ¿Por qué se le llaman puntos del calvinismo? ¿Y qué es eso de arminianismo, calvinismo? Estuvimos considerando, creo que es interesante siempre la historia, en cualquier tema que uno estudie, la historia siempre ayuda a traer algo de discernimiento, algo de luz, y este es el caso, por supuesto, también. Y nos hemos propuesto entonces ir desarrollando punto por punto. En estos 5 puntos vimos también el primero de esos puntos, que es que dice que el hombre, después de la caída, está completamente depravado, dice el punto, está completamente arruinado, de tal forma que el hombre por sí mismo, en la condición espiritual que está, no puede creer por sí mismo, necesita la intervención milagrosa de Dios, poderosa de Dios, para darnos esa luz que no tenemos, para darnos la vista con la cual no vemos, ese corazón avivado, la fe que de otra manera no tendríamos. Y ahora vamos a considerar uno de los asuntos que más nos cuesta entender, que es la elección de Dios, la elección incondicional. Estuvimos viendo en nuestro repaso histórico que las dos opciones son o que Dios vio de antemano quién iba a creer y entonces los escogió, o que Dios eligió solo porque se le antojó, a algunos y a otros no. Ninguno de los dos bandos, llamémosle bandos, o posiciones o puntos de vista, niegan que la Biblia habla de la elección. Porque no se puede negar que la Biblia habla de la elección. La Biblia habla de que Dios escoge personas para salvar. La discusión es de qué forma Dios hizo esa elección. Si lo hizo bajo alguna condición prevista de antes o es incondicional. ¿Hay alguna condición o no hay ninguna condición? De nuevo, y en cada punto es así, la decisión está entre si nosotros tenemos parte o no tenemos nada de parte. Por eso también estas doctrinas, estos 5 puntos se les llaman las doctrinas de la gracia. Porque si yo tengo parte, ya no es gracia, completamente gracia. Yo lo merecía, yo lo conseguí. Por eso se subraya la palabra gracia. Más admitimos que vos y yo no podemos hacer nada, más el mérito y la gloria es para Dios, para la gracia de Dios. Porque si no, no había forma de que yo fuera salvo. Comencemos solo como, de nuevo, para que todo empiece desde la Biblia, Juan capítulo 15, y después veremos otros textos. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Verso 16. Juan 15, 16. En una de todas las cosas que el Señor dice allí en el aposento alto, en el discurso con sus discípulos antes de ir a la cruz, el Señor les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es como una sentencia de lo que estamos diciendo acá. Lo que hay que decidir es si nosotros, ¿quién dio el primer paso? Si Dios me eligió porque vio que yo iba a elegir, entonces
digamos, Dios reacciona a lo que Él vio que yo iba a hacer. Yo elegí primero, o Dios vio que yo iba a elegir, entonces Dios me eligió. Y si no, si es porque solamente incondicional, porque Dios quiere, Dios es el que elige, el que da la primera, unilateralmente el que toma esa decisión. La doctrina de la elección incondicional es una de las enseñanzas más controversiales de todas las Escrituras, una de las que más nos cuesta aceptar. Algunos piensan que es una doctrina que Satanás usa para quitar el celo evangelístico de la Iglesia. Hay personas que están convencidas que es diabólica la elección incondicional, porque dicen, razonan así: si nosotros todos acá creyéramos que Dios elige a quien quiere para salvar, ya nadie evangelizaría a nadie. ¿Para qué? Y los que creen, dicen ellos, los que creen en esta doctrina ya no tienen ganas de evangelizar. Por otro lado, otras personas creen que la doctrina de la elección incondicional es una de las doctrinas que más placer, que más consuelo, más confort nos da a los creyentes. Y que más gloria da a Dios por la salvación de los inconversos. Spurgeon solía decir, Spurgeon era un calvinista, Spurgeon solía decir: creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro que si Dios no me habría escogido a mí, yo nunca lo hubiera escogido a Él. Y estoy seguro, continúa Spurgeon, de que me eligió antes de que yo hubiera nacido, antes de la fundación del mundo, porque después de haber nacido, Él jamás me habría escogido, por lo malo que soy, quiso decir. John Stott dijo: la doctrina de la elección es el producto de la revelación divina, no de la especulación humana. No fue inventada por Calvino o por Agustín. Por sobre todo es una doctrina bíblica y ningún cristiano que se precie de ser bíblico puede ignorarla. Lutero creía que esta enseñanza era esencial para cualquier cristiano. De otra manera, decía él, yo no puedo adorar, alabar, servir y agradecer a Dios, puesto que no sé cuánto me debo atribuir a mí mismo y cuánto a Dios por mi salvación. Por lo tanto, nos corresponde estar muy seguros acerca de la distinción entre el poder de Dios y el nuestro, la obra de Dios y la nuestra, si queremos vivir una vida santa. Miren, yo lo he visto un montón de veces, y me imagino que es el caso de muchos de ustedes acá que va a pasar, de personas, cristianos, que han luchado con esto, yo ni siquiera digo una semana, años, y viendo ahí, consultando a un pastor, a otro pastor, y pulseando con el libro de Efesios, con el capítulo 1 de Efesios, para algún día por fin decir, bueno, pastor, te voy a contar algo. Acepté la doctrina de la elección incondicional y estoy súper contento, o súper contenta. Es como que recién ahora, con sinceridad de corazón, con honestidad intelectual, puedo decir que lo creo de corazón, pero me costó horrores aceptar esto. En mi mente me parecía que no puede ser, sobre todo porque luchamos con la sensación de que Dios es injusto. ¿Cómo que elige a algunos sí y otros no? ¿Cómo que unos van a ir al cielo y otros no porque a Dios se le antoja? ¿Acaso no tendrán derecho los que van al infierno a decir, pero bueno, no es justo? Si Dios me hubiera regalado la fe, yo estaría en el cielo. ¿Por qué me manda al infierno si no me dio la capacidad de escoger otra posibilidad? Y nos cuesta eso. Y bueno, sigamos avanzando y veremos qué se puede hacer con eso. No tengo demasiadas soluciones, solo que siga con la Biblia, a ver quién gana. Miren, hay dos posibilidades de nuevo, por eso muy bueno la introducción histórica, bastante acotadas.
o Dios eligió a las personas porque ellos iban a creer, o Dios eligió a las personas para que ellos puedan creer. ¿Se entiende? O Dios vio que yo iba a creer, entonces me eligió por eso, y en ese caso la virtud o el mérito es mío, o Dios me tuvo que elegir para que yo entonces pueda creer, porque si no jamás lo hubiera hecho, porque yo no tenía la capacidad. Y entonces toda la gloria y todo el mérito es de Dios. De nuevo, en estos dos sistemas, la lucha es entre poner al hombre en el centro o a Dios en el centro. Y aunque parezca mentira, naturalmente nosotros preferimos, que todo lo podamos entender, que todo lo podamos explicar, que todo sea lógico. Y entonces tenemos la tendencia a abrazar, a aceptar las cosas más, digamos así, entendibles a nivel humano. Pero no debe ser así. Si yo no puedo demostrar que la elección incondicional está en la Biblia, no lo debes creer jamás, no deberías creerlo, aunque le dé toda la gloria a Dios. Pero si vos ves que está en la Biblia y aún te cuesta aceptarlo, está en la Biblia, ¿podés ver lo que está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. ¿No lo puedo entender del todo? No puedo. Me cuesta. Pero yo, lo que la Biblia dice, lo tengo que aceptar porque es la Biblia. Y así no es la única asunto de la Biblia que no es tan fácil para nosotros abrazar. Y está bien que así sea. Está muy bien. Porque los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros, por supuesto. Vamos a ver entonces, en primer lugar, algo que todos están de acuerdo, que es la Biblia, tanto arminianos como calvinistas, que la Biblia enseña la elección. Vamos a ver. En primer lugar, digamos que es imposible leer la Biblia sin admitir que Dios escoge a algunas personas, y eso significa necesariamente que deja a otras personas afuera de sus elecciones, ¿verdad? Es inevitable. Si yo elijo a alguien, hay otros que no están en ese grupo, van a quedar excluidos. Y eso sucede primeramente con el pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 7, por favor, fíjense, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo significa apartado. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. A Dios no se pone colorado, no le da vergüenza admitir que así quiso hacer Él. Escogió un día a un hombre llamado Abraham, entre otra cantidad de personas, a uno solo. A esa persona le dio promesas, y en esas promesas estaba incluido que de su descendencia iba a nacer un pueblo que iba a ser el pueblo de Dios. Dios escoge al pueblo de Israel. Dice verso 7, noten, no porque Dios vio de antemano que este pueblo de Israel iba a ser más santo, más bueno, de ninguna forma, dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, escogidos también. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Noten, de nuevo, es un asunto, digámoslo así, caprichoso de Dios, haber escogido al pueblo de Israel. Es interesante porque en los padres, los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, es muy interesante, y Pablo rescata eso para discutir el tema de la elección en Romanos 9, que Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Sin embargo, Esaú, por cómo eran las cosas, por ser el primogénito, él debería haber sido el escogido. Sin embargo, Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y Pablo discute eso también.
Porque, de nuevo, pobre Esaú, ¿qué culpa tuvo? No, nada, solo que Dios quiso hacer así. ¿Qué mérito tuvo si los dos no habían hecho todavía nada? Y Dios dijo, bueno, escojo a Jacob. No tiene nada que ver con los méritos que iba a hacer Israel. Al contrario, Dios sabe y le hace saber a Israel que Él sabe de antemano que ellos van a pecar y desobedecer de una manera contumaz, rebelde, constante. Y aún así Dios escogió a Israel. Ella sabía que Israel le iba a ser infiel. Deuteronomio 9, ya que están ahí. Deuteronomio 9, verso 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Está hablando de lo que va a suceder cuando lleguen a la tierra de Canaán y Dios les dé victoria y les dé la tierra. No pienses dentro de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Bueno, eran naciones muy paganas y es una de las explicaciones de por qué Dios usó a Israel para exterminar a pueblos enteros. Ellos mataban a sus hijos, los ofrecían en sacrificio a los dioses, etc. Verso 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios los arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, verso 6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Por si no quedaba claro, 3 veces dice, no es por tu justicia, no es por tu justicia, no es por tu justicia. Yo ya sé que ustedes son malvados, son rebeldes. Cuando habla de dura cerviz es que tienen el cuello duro, que es la figura de un animal que lo querés llevar y no quiere ir. Y hace fuerza para el lado contrario. Así son ustedes, tienen el cuello duro de contradecirme a mí. Pero aún así yo los escogí y voy a bendecirlos, porque así es lo que yo quiero hacer. Dios, si Dios vio, porque Dios sabe lo que va a suceder, de antemano lo que iba a hacer Israel, Él vio que lo iba a desobedecer. Que Israel inmediatamente después de jurar, de prometer en el pacto ahí en el monte Sinaí, cuando Moisés demora en bajar, se hacen un becerro de oro y empiezan a hacer una orgía ahí pública. Dios ya sabía todo eso. Y Dios usó todo eso para engrandecer su nombre, porque en el capítulo siguiente, Éxodo 34, se empieza a hablar por primera vez en la Biblia de la gracia y la misericordia de Dios de una manera única, porque Dios los perdona por esa maldad, por pura gracia. Y ahí en Éxodo 34, también un texto que usa Pablo para explicar la elección en Romanos 9, dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Lo cual también es muy importante en esta discusión de todos estos días. Para que la gracia sea gracia o la misericordia sea misericordia, necesariamente tiene que ser libre. Dios no puede obligarse a sí mismo a tener misericordia con alguien o a elegir a alguien o a tener gracia con alguien. Y lo mismo nosotros. Si yo te quiero regalar algo, y para que sea un regalo tiene que ser porque yo quiero dártelo. Ahora, si yo le tengo que regalar algo a todas las personas que están acá, que cumplen con tal requisito, ya no es un regalo. Ahí yo ya estoy obligado a hacer algo. Ya no es un regalo. Ya no sale de mi corazón. Ya hay una condición, y si hay una condición ya no hay gracia. Así es. Si Dios tenía que escoger a las personas que Él iba a ver que iban a responder bien, entonces ya Dios se está automáticamente Él sujetando a una ley, a una norma, a una obligación. Todas las personas que de antemano Dios veía que iban a creer, a todos esos los tiene que salvar. ¿Y dónde está la gracia? Hay una condición y hay que cumplirla y se acabó. Ya no hay gracia. Ya no hay gracia.
Es notable porque Dios escoge a Israel. Israel es malvado, pero no todo Israel es salvo. Esa elección de Dios tiene que ver con promesas terrenales. Dice en 1 Corintios 10, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Todos estuvieron bajo la nube, todos siguieron la columna de fuego. Dios estuvo ayudándolos en el desierto, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, de su pueblo escogido. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ya se empieza a hablar en otros términos de la iglesia, que es distinto. Todos los creyentes, convertidos, genuinos creyentes, van a ser salvos. Digamos que esta elección, hay un paralelo, pero no es todo idéntico, con la elección de Israel y la elección nuestra. Esta elección que se menciona en el Nuevo Testamento es para salvar a algunas personas de la condenación eterna. Y ahí lo vemos a Jesús, Juan capítulo 6, un poquito antes de lo que leímos. Juan 6, 37. Mañana lo vamos a explicar este texto en más profundidad. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39 de Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que está diciendo Cristo es que solo van a ir a Cristo las personas que el Padre envía. Las personas que el Padre selecciona son las que van a ir a Cristo. Juan 15, 16, leímos recién, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay un énfasis acá, yo los elegí a vosotros, no ustedes a mí. Eso dice Juan también, dice, nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Tremendo. El primer paso lo ha dado Dios. Dios me buscó, Dios me rescató y eso a mí me conmueve de tal manera que ahora yo quiero amar a Dios. Porque me quebranta el corazón pensar que Dios murió por mí y me buscó y me quiso salvar. Entonces yo le amo a Dios. Lo impresionante de esto es que vos y yo, en el momento que nos postramos ante el Señor para que Él nos salve, sentimos todo el tiempo que lo hacíamos porque queríamos. Era mi decisión. Yo no sentí que alguien me obligaba a hacerlo. No me sentí presionado, manipulado, nada. De mi corazón, yo quise hacerlo. Yo tomé mi decisión. Vos tomaste tu decisión. Yo elegí a Cristo. Yo lo elegí. Así lo que yo percibí cuando lo hice. Yo elegí a Cristo. Pero después que empiezo a caminar con el Señor, me doy cuenta que Dios tuvo que obrar en mi corazón para que yo le eligiera. Decía Spurgeon, cuando uno llega al cielo hay tenemos que imaginar un portón de entrada donde dice con letras gigantes, a todo el que cree. Porque es el que cree. Los que creen, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A todo el que cree. Y uno pasa al portón y dice Spurgeon, y de repente estás adentro ya del cielo y te das vuelta y ves que el mismo portón del lado de adentro dice a los escogidos. ¿Y por qué? Es una hermosa ilustración. ¿Por qué dice eso? Porque cuando yo llego a la fe, llego a Cristo, yo pienso que yo no me doy cuenta porque me falta conocimiento, yo no me doy cuenta de lo que está pasando. Pero me doy cuenta que yo quiero entregarme a Cristo. Siento que necesito a Cristo. Estoy bajo convicción y lo abrazo y yo todo lo hice lo que quise. Nunca me sentí obligado. Pero en cuanto empiezo a conocer, como decíamos ayer en la noche, empiezo a profundizar cómo sucedió todo y a entender las doctrinas bíblicas, me doy cuenta que Dios estuvo actuando. Y eso es precioso. Un creyente no se pone a pensar, pero qué injusto. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Al contrario, te postrás y decís, Señor, ¡wow! Yo no lo merezco, Señor. Y querés cantar a Dios. Querés adorar, agradecer, porque decís, ¿por qué? Yo soy igual a mi vecino, no soy mejor.
igual de orgulloso, igual de duro. Es más, luchamos en nuestro corazón porque después de ser creyentes, vemos que todavía hay en nosotros esa ley que es contra Dios. Como dice Pablo en Romanos 7. Yo no me siento mejor que nadie. Espero que vos tampoco. Y entonces seguís rascándote la cabeza y diciendo, Señor, ¿por qué? Pero con una actitud de asombro, y de gratitud y de adoración. Decir, wow. Y según yo lo que veo en el cielo, en Apocalipsis, cuando estemos frente al trono, todavía va a ser magnificado eso porque vamos a entender todas las cosas. Ahí ya no va a haber discusión. Estamos todos una sola multitud. No están a la izquierda los arminianos, a la derecha los calvinistas. Estamos todos ahí ya reconciliados. Las cosas que hemos dicho, ya está. Ahí estamos viendo la verdad como es y todos adorando al Cordero. Y nadie felicitándose por decir, mirá, ¿viste? Yo tuve fe y Dios la vio y me salvó. ¡Ja! Nadie va a estar así en el cielo. Imposible. Para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la que me salva. La fe es el instrumento de esa gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, dice. Esto se refiere a la salvación. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Nada de nosotros. Todo es de Dios. Dice en Hechos 13:48. Pablo está extendiéndose el Evangelio al mundo gentil. Acuérdense, en Hechos 10 se convierte Cornelio. Y en el Hechos 13 está Pablo en su primer viaje misionero y dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa eso? Que había personas que ya Dios había designado en esas ciudades para que se conviertan. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El Espíritu Santo subraya esto aquí. Eso tiene que ver con el concepto de predestinación. Alguien que de antemano predestinó algo que va a suceder. Acá se comprende que están creyendo personas que Dios ya había elegido para que crean. Cuando Pablo está desanimado en Corinto, ¿ustedes se acuerdan? En Hechos 16, al principio, dice que Pablo estaba considerando irse de Corinto porque veía que no pasaba nada. Me estoy equivocando del pasaje, pero bueno, me parece que es 16, pero no. En 17 está en Atenas. A ver, vamos a Hechos. No tengo eso en mis notas, pero creo que viene al caso. Perdón. Hechos 18, Pablo en Corinto. Claro, en Atenas está en el capítulo 17. Y Pablo se quiere ir de Corinto, porque ya en Hechos 17 se burlan de él y se va de Atenas porque nadie quiere escuchar de la resurrección. Y verso 9 y 10 de Hechos 18 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué significa eso? Pablo, quédate. Yo voy a salvar acá a muchas personas. Acá tengo muchas personas escogidas en esta ciudad. Quédate acá predicando, no temas, no desmayes. Todavía no tenía un grupo de convertidos, Pablo. Se estaba queriendo ir. Noten, paréntesis. La elección de Dios motivó a Pablo a evangelizar a los corintios. Dios se le apareció a él, no se nos aparece a nosotros. Para Pablo, saber que Dios tenía personas escogidas ahí, le dio valor, le dio coraje, le quitó el temor. Porque estaba seguro que valía la pena quedarse, porque Dios iba a salvar ahí mucho pueblo. Y se quedó 1 año y medio. Nosotros no sabemos, no se nos da esa información, pero debería motivarnos a evangelizar a nosotros, saber que Dios escoge personas. De hecho, si usted estudia la historia de las misiones, se va a dar cuenta que las personas que iniciaron misiones fueron todos calvinistas. Y eso es lindo de ver. Guillermo Carey es el llamado el padre de las misiones modernas, él era un calvinista, y él se fue
a un lugar que no sabía cómo le iba a ir, pero aferrado, la gran comisión empieza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Toda potestad, yo soy soberano, yo voy a hacer lo que quiera, andá, no temas, andá. Y van los misioneros, y van. Y Guillermo Carey estuvo 7 años predicando el Evangelio y no se convirtió a nadie. Y la gente que le mandaba dinero, porque había que sostenerlo ahí, empezaron a preocuparse, decir: me parece que nos equivocamos. Y le mandaban cartas, no había nada las cartas demoraban, ¿no? Llegaba la carta y volvía la carta. Y Carey contesta en una carta, a propósito, la biografía de Carey está libre ya no tiene derecho a autor, búsquenla en internet y léanla. No me acuerdo el nombre, pero es Guillermo Carey, pongan, biografía de Guillermo Carey. Y él contesta en una carta a los que lo sostenían en Inglaterra: si no soy eficiente, al menos, dice él, soy más eficiente que un ausente, que un don nadie. Porque estaban dudando, dice: bueno, hermanos, síganme sosteniendo. Acá no hay nadie, soy el único misionero acá. Por lo menos síganme sosteniendo por eso, porque si me voy yo, ¿quién? Nadie más va a predicar. Después de 7 años se convirtió el primero en la India. El primer convertido. Bueno, notablemente, esto pasó hace 300 años atrás, o 200 y pico de años atrás. Notablemente mi hija, cuando vivíamos en Los Ángeles, tenía una amiga de la India, muy amiga. Y bueno, un día la llevé a la casa de la amiga y sale la mamá a saludar y me dice: yo sé que me dijo mi hija que usted es pastor. Y digo: sí, nosotros también somos cristianos, me dice la mamá. Ah, qué bueno. Dice: sí, venimos de la India. Digo: dígame una cosa, porque por curiosidad, yo he escuchado, pero no sé si es cierto, si es un mito, que la iglesia que fundó Guillermo Carey, le digo: primero le dije: ¿usted conoce a Guillermo Carey? Sí, por supuesto. Todos en la India sabemos, todos los creyentes en la India sabemos de Guillermo Carey. Digo: dígame una cosa, yo escuché que la iglesia que fundó Guillermo Carey en la India todavía funciona, ¿es verdad? Me dice: claro, sí, claro que sí. Hasta el día de hoy está ahí la iglesia. ¿No es hermoso? ¿No es consolador pensar que Dios tiene un plan ya establecido y que es invencible ese plan y que nos invita a participar en eso? Nos tendría que dar, pero llenar de un valor a nosotros, de un coraje, de pararte ahí, no sé, en San Lorenzo, y ahí en el medio de todos esos negocios, todo ese tráfico, te llevas tu cajoncito de fruta, te parás y empezás a predicar. Quizás Dios sabe a alguien. A lo mejor en toda esa multitud hay alguien que Dios escogió. Y vos decís: bueno, pero voy a hacer el ridículo. No importa. Porque el Evangelio Dios usa para salvar personas que Él ha escogido antes de fundar el mundo. Bueno, me fui, es un paréntesis. Quiero tratar de ser objetivo. Es obvio que yo creo esto, ¿no? Pero bueno, está bien. Es parte de la honestidad. O sea, yo no estoy escondiendo acá de lo que creo, pero sé que la mayor objeción y el ataque injusto que recibimos de personas que no creen lo que creemos es que no vamos a evangelizar. Mentira. Esto lo dije a acotación de lo que Pablo le sucede en Corinto. No temas, seguí predicando, yo tengo mucho pueblo acá. Y eso es un aliento a cualquiera de nosotros que está en un medio de una situación complicada, difícil, para seguir y perseverar. Quizás Dios salve a alguien por tu perseverancia, usando tu perseverancia. Vos no sabés, no lo sabés. Bueno, y entonces vamos a Efesios 1. Yo tengo acá todavía, lo conservé, nos va a ayudar. A mí me ayuda a ver visualmente. Ayer ya lo mencionamos. Pero aquí veamos de nuevo este tema de la elección incondicional de parte de Dios. A propósito, déjeme contar mi pequeñita historia de Guillermo Carey parecida. Hace unos años, muchos años atrás, 20 años atrás, yo creo más también. Hace 30 años soy pastor en la misma ciudad, 29 para ser exactos. Bueno, se nos ocurrió hacer evangelismo casa por casa en toda la ciudad. La ciudad nuestra no es tan gigante y decidimos agarrar la parte que estaba pavimentada. Así que no fue tan difícil hacerlo todo. Y salíamos, a veces venían gente de otras iglesias a ayudarnos, salíamos los sábados y con el mapa de la ciudad
y agarrábamos cada grupito de 2 personas, agarrábamos 2 manzanas, o sea, 8 cuadras. Y yo me llevé, la verdad, a todos, a mí me costaba horrores hacer eso. Me imagino que a todos, yo era el pastor. Imagínense a todos, a mí me costaba mucho eso, ir a golpear en un lugar donde todos se conocen. Digo, bueno. Y ahí me fui con un muchacho recién convertido. Y yo oraba, Señor, por este muchacho, César, su nombre, aunque sea por César, que una persona nos abra la puerta, que una nos abra la puerta. Nadie nos abrió la puerta. Cuadra 1, cuadra 2, cuadra 3, cuadra 4, cuadra 5, cuadra 6, cuadra 7. Estamos en la mitad de la cuadra 8, no estoy exagerando. Y yo ya pensando, bueno, ya hablando con César, diciendo, bueno, qué lindo, estamos glorificando a Dios con lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es hermoso, pensá que el Señor, estamos obedeciendo a Dios con lo que hacemos, etc. Y paso yo y me dice, pará, pastor. Me dice, mirá, Alejandro, ahí en el fondo hay una casa, vamos a golpear. Y empieza a aplaudir él, ¿no? Digo, bueno, vamos, no importa si nos salteamos una. No, pará, me dice. Y empieza a aplaudir y sale un hombre, no me olvido más, ya ha muerto él. Sale un hombre de ahí. Dice, sí, ¿qué quieren? Dice, le digo yo, soy el pastor de la Iglesia Bautista, estamos visitando a los vecinos para hablar. ¿Usted es un pastor? ¿De verdad? Digo, sí, le digo. No lo puedo creer, me dice. No. Me dice, pasen, me dice, al fondo, ¿no? Y iba caminando y empieza a gritar, vieja, le grita a la esposa que ya murió. Vieja, traje un pastor, tengo un pastor, apaga la radio, tengo un pastor. Y me hace entrar y me dice, estamos escuchando un pastor en la radio. Dice, pero no puedo creer que tengamos un pastor acá de verdad, por favor háblenos, me dice el hombre. Increíble. Yo estaba, no, digo, ay Señor, perdón. No podía creer. Buenísimo. Y bueno, por supuesto, empezamos una relación con ellos, empezaron a venir a la iglesia. Y estaban, no podían creer ellos que Dios les había mandado un pastor a su casa para hablarles del Señor. Todo ese tipo de cosas, pensar en la elección de Dios y que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él hace como quiere a nosotros, que no somos nadie, que tenemos miedo de hablar, de equivocarnos, de decir cualquier cosa, de olvidarnos una información, de no saber contestar una objeción. Y todo eso nos paraliza cuando entendemos que Dios va a salvar a quien Él quiere usándonos a nosotros. Aunque lo hablemos temblando, tartamudeando, aunque digamos, no sé, la verdad que no sé, esa pregunta, no sé, me mataste o lo que sea, aún así Dios nos puede usar. Nos tiene que dar ánimo. Bueno, esa era la conclusión de lo que íbamos a hablar. Pero mientras buscaban acá, Efesios 1, miren. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y empieza a explicar para qué, pero sigue al final del verso 5, según, ahí está lo que motivó a Dios, según qué criterio Dios nos escogió antes de fundar el mundo, según el puro afecto de su voluntad. Y eso es una manera muy poética, muy hermosa de decir, según lo que a Él se le antojó, según lo que Él quiso. Nada lo puede condicionar a Dios. Él hizo lo que Él quiso, según su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. La razón de por qué tiene que ser así, que nada lo condiciona a Dios, es porque eso exalta la gracia de Dios. Justamente, porque nunca ni vos ni yo lo merecemos. Si yo no lo merezco, entonces el asombro es nuestro, es ¡wow! Dios, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Qué hizo este hombre para que vos lo salves? Nada, solo pecaba. ¡Wow! Eso es gracia. Era mi enemigo, se burlaba, yo me burlaba y mucho. Como lamentablemente mi familia sigue siendo atea. Yo dije cosas espantosas de Dios, tristemente. Y el Señor me salvó. Y eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Y los ángeles se les cae, no sé si tienen quijada. Este hombre, las cosas que dijo de Dios, ¿qué hace acá en el cielo? ¿Qué hace en el cielo este hombre y esta mujer? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Por eso es tan lindo ver ese cuadro en la cruz, cuando el Señor le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y llega el Señor al cielo acompañado de un ladrón. Pero ladrón, la palabra ladrón ahí es uno que mata personas, por eso lo están colgando en una cruz. Mata personas para robar, es un desgraciado. Y ese es el
el primero que se lleva al Señor al cielo, ¿qué hizo el ladrón? Nada, estaba en la cruz. Nada, solo maldad. Y continúa acá, porque sigue explicando, y de nuevo subraya, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, noten la conexión con su voluntad de antes, y de nuevo agrega, según su beneplácito. De nuevo, una manera muy educada de decir, beneplácito, lo que le place, según lo que él se le antoja. Y así de nuevo, verso 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según lo que él quiere. Y de nuevo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y lo mismo al final, para alabanza de su gloria. Dios está muy preocupado por su gloria. Y cualquiera que se entremeta en nuestra salvación para compartir el mérito, roba a Dios de esa gloria. Ese es el punto. A nosotros de nuestro lado nos preocupa la justicia. Decir, pero no parece justo. A Dios parece que le preocupa su gloria. Y esto es lo que Él ha diseñado para que lo glorifique a Él. Crear seres humanos que Él sabía, eso sí lo sabía, que se iban a revelar todos en Adán, que le iban a dar la espalda. Y de esas personas que solo merecían ser exterminadas, Dios escoge a algunos para salvarles. Y eso le da gloria a Dios. Le da gloria. De una manera que ninguna otra cosa le da gloria. Las montañas le dan gloria a Dios. Y vos mirás una montaña y decís, ¡wow! Realmente Dios es poderoso, ¿no? Y no sé, te vas a la facultad y te toca mirar el microscopio y mirás el microscopio y decís, ¡wow! Dios es perfecto. ¡Qué sabiduría!, ¿no? Y mirás un documental de, no sé, Planeta Tierra y decís, ¡uf! ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser? ¿Quién le enseñó a ese pajarito a fabricar ese nido? ¿Cómo sabe cómo poner las cosas y le quedan los nidos? No puede ser. Y decís, ¡wow! Dios, tremendo. ¡Qué inteligencia! Todo muy lindo. La creación da gloria a Dios, sin duda. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Pero hay un aspecto de la creación de Dios que no le da gloria a Dios, o que no puede glorificar a Dios, porque no puede mostrar, yo no puedo saber, ni vos, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, mirando las montañas y los animales, no podés. La única manera parece que Dios, porque este es el mejor mundo posible, Dios hace lo mejor siempre. Y este mundo, como es, con todo lo feo que hay, es el mejor mundo que Dios podía haber hecho. Y en ese mejor mundo posible tenía que existir la maldad. Porque al existir la maldad, le da a Dios la oportunidad de mostrar su misericordia y su gracia. Porque entonces por toda la eternidad, cuando todos los seres que estemos en el cielo, los ángeles y los salvos, nos crucemos todo el tiempo por ahí. ¿Y qué haces, pecador? Hola, pecador. ¿Qué haces, pecador? Todos pecadores ahí. Lo que vamos a estar proclamando es la gloria de la gracia de Dios. Es decir, ¿cómo puede ser que ninguna montaña, ningún diseño perfecto podría haber demostrado eso? Solo personas malvadas como nosotros, enemigos de Dios, que fuimos rescatados por gracia. Eso exalta la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios ha querido, mostrar eso. Eso es lo que Dios ha querido. Y Dios se glorifica en eso. Como de ninguna otra forma lo hubiese podido hacer, evidentemente. Y el verso 11 dice acá, de Efesios 1, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. De nuevo, la palabra predestinado había aparecido también en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. También tiene que ver con algo, es un aspecto similar al de la elección. Dios, desde antes de fundar el mundo, nos escoge para salvación, pero ya predestinar es asegurarse de que algo va a suceder. De antemano, eso solo Dios puede hacer. Predestinar algo es asegurarse que todas las cosas colaboren para que eso inevitablemente suceda. Dios nos predestinó para ser adoptados sus hijos, y acá dice que Dios nos predestinó para que tengamos una herencia. Y eso lo hizo de nuevo acá según el designio de su voluntad. Así es Dios. Me da lástima a mí que alguna persona escuchando esto diga, pero no parece justo. Ahora vamos a eso al final, pero
No podés pensar en otro aspecto solo además de la justicia. No podés pensar en la gloria de Dios. ¿Tanto nos preocupa la justicia a nosotros, de verdad? ¿Tan obsesivos somos con la justicia? ¿Tan justos vos sos? ¿Tan justo soy yo? ¿Tanto estamos pensando siempre en la justicia? La verdad es que no. No. No, demasiado. A veces suena como esos argumentos humanos solo por argumentar y nada más. ¿Por qué no dejamos que Dios se preocupe por la justicia? Él es justo, el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra, le dijo Dios a Abraham. Cuando Dios le revela a Abraham que va a ir a matar a la gente de Sodoma y Gomorra, y Abraham lo mismo piensa, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios vas a hacer eso? Y si hay 40 justos ahí, ¿lo vas a matar igual? La reacción humana, de nuevo. Bueno, no, si hay 40 no. Entonces Abraham piensa, no, dice, pará, momento. A lo mejor hay 35. Y le dice a Abraham, ¿se acuerdan, no? Génesis 18. ¿Lo vas a matar igual a todos? Y bueno, al final termina con 5, ¿se acuerdan? Impresionante, porque Abraham no está siendo irrespetuoso con Dios, es que Dios le está revelando información demasiado pesada para un hombre, un ser humano. Y Abraham está tratando de entender, está haciendo teología, digamos, sin libros, hablando con el mismo autor de la teología, Dios. Dice, pero ¿cómo Dios? Explícame un poco, quiero entender cómo actuás. Y al final Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y solo se salva Lot y su mujer, y las hijas de Lot. Y el capítulo siguiente vemos a las hijas de Lot haciendo cosas tremendas. Y no, de justicia lo menos que hay ahí, ¿verdad? Pero el juez de toda la tierra, dice Abraham, no habrá de hacer lo que es justo. Dejemos que Dios se encargue de la justicia. Él es Dios, es su mundo. Y disfrutemos que nos salvó a nosotros. Yo no sé, para mí, wow, es la cosa más hermosa, reconfortante que hay saber que Dios me escogió para salvarme porque Él es Dios y así quiso. Me emociona de pensarlo. Y nunca lo voy a merecer, no lo merezco ahora y jamás lo voy a merecer. Y cuando por fin se me abra la mente completamente allá en el cielo, ya no vea oscuramente, sino con claridad, voy a adorarlo eternamente, disfrutar de eso. Ni voy a por un segundo pensar en todos los que están en el infierno. Vamos a estar completamente absorbidos por tanta gracia. Acá se subraya una y otra vez porque Él quiso, porque Él quiso, porque Él quiso. Y eso lo debemos subrayar nosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 creo que es. Segunda Tesalonicenses 2. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es muy lindo cuando comprendemos el trasfondo de las cartas del Nuevo Testamento, de cualquier libro. Esta gente está bajo mucha persecución. Pablo les empezó a evangelizar a los tesalonicenses, los persiguieron tanto que se escapó, se fue para Atenas. Y esta iglesia, los estudiosos dicen que máximo Pablo estuvo 2 meses ahí, 8 semanas predicándole y se escapó. Y estas personas se convirtieron. Y se escapó Pablo, pero lo siguieron persiguiendo a ellos, estaban bajo mucha persecución. Y empezaron a dudar de si será de verdad que Dios nos salvó, será que éramos escogidos o no. Y Pablo una y otra vez les asegura que sí son escogidos, que él sabe que son escogidos porque ha visto el fruto de la salvación de ellos. Comienza 1 Tesalonicenses diciendo, Pablo asegurándoles que ellos son los escogidos. 1 Tesalonicenses 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, del fruto, en 8 semanas, el fruto de un creyente verdadero, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No que ellos habían escogido, que Dios los ha escogido a ellos. Estamos seguros, dice Pablo, que ustedes han sido escogidos por Dios. Y en la segunda carta, que la envía muy seguido una de otra,
dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Es lindo que te digan en medio de tanta persecución, no te pasa, y yo sé, hoy hablé con algunos de acá de ustedes, a veces te pasan todas juntas, todas las cosas mal te vienen juntas. Problemas de salud, problemas financieros, todo parece que va en contra. Y uno empieza a dudar, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Será que soy creyente, no soy creyente? ¿De verdad que me amás? Bueno, a los tesalonicenses todo les salía mal, todo en contra, todo en contra. Y Pablo, para animarlos, les dice, amados, hermanos amados por el Señor, damos gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Eso lo dice para darles certeza, seguridad, aún en medio de tantos problemas. Ustedes son creyentes, Dios les ama, el Señor les ama, Él los ha escogido. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Note que Dios usa instrumentos, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Mañana vamos a volver a este texto. Dios escoge personas para la salvación y llama a esas personas que escogió el Espíritu Santo usando el Evangelio. Noten lo que dice acá, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, ya casi estamos llegando al final de las citas y vamos a hacer unos comentarios extras. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay muchos estudiosos que consideran esto uno de los temas centrales en cuanto a nuestra salvación. Le llaman a esto la cadena de oro de la salvación. No sé si habían escuchado. Como que va hablando como etapas, pasos. Primero Dios nos predestinó, después a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Pero todo lo pone en tiempo pasado. Y es para transmitir la certeza que va a suceder sí o sí. Porque todavía no nos glorificó el Señor, pero acá lo toma como ya es un hecho. Nadie nos puede separar. Si Dios te ha justificado a vos, es inexorable que vas a ser glorificado. Nadie lo puede evitar eso. Y eso vamos a hablar mañana, de la perseverancia de los santos, o la perseverancia de Dios con nosotros los santos, los salvos. Pero todo empieza con que Dios nos predestina. Y dice acá, a los que antes conoció. Y ahora vamos a ir a ese punto. Déjenme ver si tengo ese texto para considerar acá. Bueno, así nos volvemos acá, noten. Los arminianos dicen que Dios escogió viendo lo que íbamos a hacer. Y por eso, si vos ibas a elegir a Dios, Él te escogió a vos. Por eso, y toman este texto, entre otros. Acá dice, a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó. Entonces dicen, ¿ves? Acá hay una condición. Primero me conoció, sabía lo que yo iba a hacer, y entonces me predestinó para la salvación. No es lo que dice este texto. Lo que dice este texto es que Dios nos amó desde antes de que naciéramos. Eso es lo que significa a los que antes conoció. Todo el tiempo en la Biblia se usa eso, el hecho de que Dios te conoce por nombre, te conoce personalmente, para subrayar que tiene un interés particular en vos, te ama de una manera especial. Acá no hay ninguna referencia a cosas que Dios vio que vos ibas a hacer, sino el énfasis siempre está puesto en Dios, en lo que Dios hace. Notá acá todo lo que Dios hace. A los que antes conoció también los predestinó Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Todo lo hace Dios. Pero Dios me conoció desde antes que yo naciera, lo que quiere decir es que puso un particular interés en mi vida, me amó desde antes de nacer. Así comienza el libro de Jeremías, diciéndole, desde antes que nacieras, te amé desde antes que nacieras. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. El énfasis en la Biblia de conocer a alguien es amarlo de una manera especial. Tal es así que hasta se usa como un eufemismo para hablar de una relación íntima entre un marido y su mujer. Conoció a Adán a Eva y nació fulano y vengano, y engendró a tal. Conocer a alguien en la Biblia es tener una relación especial con esa persona.
Y eso es uno de los consuelos hermosos también de pensar en la elección. Dios me ama de una manera especial. Dios ama al mundo, sí lo ama, pero a mí me ama más. Y a vos, si sos salvo, también te ama más, de una manera más especial. Y al Hijo ni hablar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo ama más que a vos y a mí juntos, digamos. Eternamente lo ha amado al Hijo, con un amor más especial. Y eso no es injusto. Al contrario, así debe ser. Yo amo a mi esposa más que a ninguno de todos ustedes acá. Y está muy bien. Y yo le digo a mis hijos, siempre se los he dicho, yo amo a tu mamá, la amo más que a todos ustedes. Papá, así es. Claro que sí. Eso es sano que un hijo escuche. Está bien. De nuevo, lo único que faltara es que me obligaran a amar a personas, a todos por igual. No es así, no funciona así. A los que antes conoció es que nos amó. Por eso también, ya varios textos que leímos, no lo quise subrayar antes, pero está relacionado en varios textos que habla de la elección, inmediatamente antes o después habla del amor particular. Por eso a los tesalonicenses le dice que estamos seguros, amados por el Señor Jesucristo, que el Señor os ha escogido. Hay una relación entre el amor de Dios y la elección, obviamente. Y cuando leímos en Deuteronomio 7, dice, el Señor le dice a Israel, los escogí, los amé a ustedes de una manera particular más que a ningún otro pueblo, porque eso es lo que significa la elección, un amor particular. Bueno, y está todo Romanos 9, no nos vamos a meter ahí, pero de Romanos 9 es todo un argumento súper complejo del apóstol Pablo sobre la elección. Y ahí habla de Esaú y de Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Pero Dios anticipa que las personas les va a molestar esto, no lo van a entender. Y entonces Pablo, en esa manera de escribir de él, anticipa esas cuestiones y dice, ¿quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Pablo sabía que nosotros íbamos a decir, no puede ser. Y por eso dice, ¿y vos como vasija le vas a decir al alfarero por qué haces así? ¿Y qué si Dios, dice Pablo, hizo algunos vasijas para uso y otro para destruirlas? ¿Y qué si el alfarero fabrica un montón de vasijas y uno dice, bueno, esta no me gusta, y la tira, y la tira en su camino ahí para que cuando se embarra, y otra se la queda y la usa en su casa? Hace lo que él quiere. Es un cuadro fuerte, pero es lo que es poner las cosas en su lugar. Dios hace lo que quiere. Y ahí cita a Éxodo 34. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios hace lo que Él quiere. ¿Sí? Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está diciendo, la frase es muy interesante lo que está diciendo Pablo. En el mismo barro, tiene un montón de barro y dice, bueno, me voy a hacer acá una frutera para poner en la mesa. Y con este también me voy a hacer acá un recipiente para poner debajo de la cama, hacia la noche no me levanto para ir al baño. Eso es lo que dice, eso es lo que es un vaso para deshonra. Así es. Porque no tenían los baños que tenemos hoy. Con el mismo barro hace para dos cosas completamente distintas. Y bueno, es Dios, después de todo, ¿no? Y esta es la gran objeción a esto que estamos diciendo. Parece injusta la elección. Nos parece injusta. Y Dios anticipó eso haciendo este diálogo en Romanos 9 y hablándonos en tantas veces. Lo vemos en Abraham de nuevo. Ya lo mencionamos. La manera de entender esto, creo yo, viendo el testimonio bíblico, para mí es un consuelo, por lo menos, porque nos manda a nosotros a confiar en Dios. Debemos confiar, nuestro Padre sabe más que nosotros. Y es más bueno que vos y que yo. Para mí es inconcebible, hasta casi blasfemo, pensar que yo puedo ser más bueno que Dios. Es inconcebible. ¿A vos te da lástima que alguien esté sufriendo eternamente en el infierno? ¿Te da lástima? ¿Lo pones a pensar y te duele? Bueno, a Dios infinitamente más. Porque no puede ser que vos seas más bueno que Dios. No puede ser. Imposible. Imagínate. A mí me consuela ver que en la Biblia todo el tiempo se habla positivamente de la elección para salvación.
activamente Dios interviene para salvar personas, pero no es necesario que Dios intervenga activamente para que alguien se pierda. Nos perdemos solitos. Cualquier persona que esté en el infierno va a estar por su mérito propio, no porque Dios lo empujó a cometer pecados. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Él no puede hacer eso, no lo va a hacer, porque Dios es santo, santo, santo. Las personas que algún día estén en el infierno van a estar porque se lo merecen, todos, absolutamente todos. Nadie en el infierno va a poder acusar a Dios de injusticia, nadie. Jamás. No, yo no creo que Dios haya de alguna manera estado involucrado activamente en hacer que alguien se pierda. No lo creo, es imposible. De manera que me consuela saber que sí, activamente es necesario que Dios activamente se involucre para que alguien no se pierda, porque nadie de nosotros se puede salvar por sí mismo, si Dios no lo salva. Y entonces, eso de nuevo no es injusticia. No es injusticia. Tampoco es limitar a Dios. Dios podría salvar a Dios a todos, por supuesto que podría. Pero se ve que no quiere. De nuevo, porque si todos, porque Dios puede hacer, todos estaríamos en el cielo, de pronto eso no exaltaría la gracia de Dios, porque parece que, bueno, era lo que Dios tenía que hacer. Estaba casi obligado por su carácter a hacerlo. Pero, insisto, para que la misericordia sea misericordia, tiene que ser libre, si no, no es misericordia. Es otra cosa. Cada tanto yo ordeno mi placar y saco la ropa que no uso y se la doy a uno o dos hermanos que aprecio mucho y que sé que necesitan. Y sería una completa falta no sé, de criterio que alguien me diga, pastor, vos hacés acepción de personas. Le digo, ¿por qué? Y me enteré que le regalaste ropa a fulano y a mengano. A mí nunca, pastor, me regalaste ningún zapato. Está bien, no calzo como vos, pero aunque sea una corbata, pastor. Nadie me puede decir eso. Porque no funciona así el asunto de los regalos. Yo hago lo que quiero. Y vos también. Si no, entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el valor de un regalo? Porque a vos un regalo te toca el corazón más por lo simbólico a veces. ¡Qué lindo! Pensaste en mí. Digo, sí, estuve pensando en vos. Por eso te compré esto. Es una chuchería, decimos, ¿no? Pero solo lo hice porque estuve en Paraguay. Bueno, te traje un chipá duro. Ya se secó, pero era para hacerte saber que cuando estaba en Paraguay estaba pensando en vos. No sé, estoy inventando. Pero el valor es ese valor sentimental de decir, bueno, lo hizo porque quiso, no porque cada vez que regalo una corbata tengo que pensar en cuántos hombres hay en la iglesia y conseguir una corbata para cada uno. Ya no es lo mismo, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Nadie es salvado por divina coerción. Dios no me obliga a ser salvo. Lo hace de una manera que yo no lo entiendo, pero yo quiero. Y nadie es rechazado aparte de su voluntad. Interesante. Nadie es salvado por obligación de Dios, por divina coerción, y nadie es rechazado aparte de su propia voluntad. Interesante. Ninguna persona estando en el infierno va a estar ahí y va a decir, bueno, pero yo en realidad, yo me la pasé rogándole a Dios para ir al cielo. O yo no quería, yo amaba a Dios. No, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, dice el Señor Jesús. A esos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre, nada. Nunca te rendiste, jamás, jamás. En la Biblia Dios, en algunos casos se menciona que Él fue activo en endurecer el corazón de algunas personas, Faraón y otras personas. Ustedes lo podrían ver en Éxodo 7:3, Romanos 9:18, habla de eso, Josué 11:20, Juan 12:40, Romanos 11:7, etc. Pero también habla de esas mismas personas que se endurecieron a sí mismas, activamente, sus propios corazones. A veces Dios endurece el corazón de una persona, Faraón en este caso, para que lo glorifique, para que no dejara salir Israel, para salir por medio de tantos milagros y no de manera natural. Pero esas personas también, para que no nos confundamos, se endurecen solas. Pero nunca, nunca en toda la Biblia conocemos una persona que se ablanda sola a su propio corazón para creer en Dios. No existe tal cosa. Siempre es Dios que tiene que intervenir para que podamos creer. No hay un solo caso en la Biblia de alguien que se ablanda solo, sino que Dios lo quebranta.
Dios interviene. Gracias a Dios por eso. Bueno, la solución de esta aparente injusticia la resolvieron los arminianos diciendo que Dios salvó viendo lo que iba a pasar. Ya mencionamos Romanos 8:29. Hay otro pasaje, uno. 1 Pedro 1, del 1 al 2, que les pido que busquen, por favor. 1 Pedro 1, del 1 al 2. ¿Dónde está? El horario es ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Me quedan 2 minutos o ya está? Ya está. Bueno, me los tomo. Ya terminó. Primera Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Acá dice que fuimos elegidos, escogidos según la presciencia de Dios. De nuevo ahí la palabra, es la misma palabra para conocer, prognosis, conocer de antemano. Pero no hace acá ninguna referencia a nada en particular que Dios vio, sino en general, de nuevo, que Dios nos conoció aún antes de nacer. Dios puso su atención en nosotros, se fijó en nosotros. Es una manera especial de decir que Dios nos amó de antemano. Primer argumento, o sea, la evidencia, si ustedes salís a buscar que Dios nos ama, nos conoce de antemano, quiere decir que nos ama de antemano, está por toda la Biblia, es ese concepto. Segundo argumento, es antibíblico. Porque de nuevo, tenemos que ver esta verdad a la luz de la anterior que vimos hoy a la mañana, de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada uno de nosotros está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué iba a ver Dios de antemano que yo iba a hacer si estoy muerto? ¿Qué iba a ver que yo iba a hacer y qué vos ibas a hacer? El doctor Ryrie, Charles Ryrie, que es supuestamente uno de los paladines de personas hoy vivas que defienden la posición arminiana, él no era arminiano, Ryrie. Y Ryrie dice, el creyente que conoce su propio corazón siempre bendecirá a Dios por su elección. Obvio. ¿Qué va a encontrar Dios en mí para salvarme? Nada. No hay un solo mérito en mí que me recomiende a los ojos de Dios. Nada. Pensar en ese mérito supuesto que Dios vio es no entender lo que es la gracia de Dios. Es no entender lo que es la gracia de Dios. Nos debería sorprender, no tanto que Dios rechace pecadores, sino que me vaya a salvar a mí. Eso es una sorpresa asombrosa. Eso es la gracia de Dios. Y tampoco entiende esta posición de la presencia de Dios, lo que es la soberanía absoluta de Dios. Dios hace lo que quiere, Él no tiene que dar cuenta de nada. Lo que es justo e injusto, Dios lo determina. Es el carácter de Dios lo que determina lo que es justo e injusto. No nosotros. La salvación pertenece al Señor, dice Jonás 2:9. Dios hace lo que quiere de punta a punta con la salvación. Es su mundo, Él es Dios. Y déjenme terminar diciendo algo que para mí me ha ayudado en su momento para abrazar esto y disfrutarlo realmente. La elección de Dios incondicional tiene que ver con la misericordia de Dios, no con la justicia. La elección de Dios tiene que ver con un misterio, en un sentido es un misterio, cómo Dios lo hace. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En algún punto Dios que nos escogió empieza, porque tiene la capacidad de hacerlo, a producir en un deseo en nuestro corazón, una sed, una inquietud, para que nosotros comencemos desde nuestro punto de vista a buscar a Dios. Pero Dios me empezó a buscar primero a mí. Y por eso yo reacciono, porque Dios empieza a colocar esa inquietud en mi corazón y en el tuyo, para que busquemos a Dios. Y la elección de Dios incondicional tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios, Él hace lo que quiere, y tiene que ver
con la gloria de Dios. Este es el escenario que más gloria le va a dar a Dios. Que nosotros no tengamos ni 0,0001 de participación. Todo de Dios. Eso le va a dar gloria a Dios. Termino con una ilustración que se la leí al doctor Sproul. Quizás si alguno ha visto videos de los nuestros de la iglesia ya lo ha escuchado, pero otros no. Sproul trata de ayudarnos a entender la diferencia que hay entre justicia y misericordia. ¿Por qué no la entendemos? O entre justicia y gracia. La misericordia y la gracia operan en otra frecuencia. Va por otro carril que la justicia. Entonces dice Sproul, imagínense un profesor en una universidad. Y comienza el año y da, nosotros llamamos, el sílabo o los requisitos para la materia. Le da a cada alumno. Y lo leen juntos. Dice, bueno, miren acá. Las clases van a comenzaron hoy el 3 de abril. En mayo, la segunda semana de mayo, van a entregar el primer ensayo, el primer informe. No voy a hacer excepciones. Acá va a estar el informe, acá en el escritorio, acá lo quiero. Segunda semana de mayo, el informe acá, primer informe. Después de las vacaciones, en agosto, va a ser el segundo informe. Segunda semana de agosto, segundo informe. Y después en noviembre, el tercer informe acá. Segunda semana de noviembre. No hay excepciones. Segunda semana de mayo, segunda de agosto, segunda de noviembre, acá van a estar los informes. El que no cumple, cada día que pasa sin ese informe le voy a bajar un punto. A la semana tiene que recursar la materia. ¿Está bien? Todos de acuerdo, perfecto. Llega la segunda semana de mayo y empiezan a pasar los alumnos y empiezan a poner el informe, todos van poniendo acá. Y uno levanta la mano y dice, profe, no pude llegar, no puede ser, por favor, que la semana que viene se lo traiga. Y no soy el único, profe, acá hay otros. Y entonces otros se levantan y dicen, sí, no sé, había 15 que no habían traído. Y dicen, miren, yo lo siento, pero fue claro, todo fue muy claro. Yo dije, la segunda semana de mayo, acá estaba el informe, ustedes asintieron, todos tienen la información ahí. A cada día que pase les voy a bajar un punto. Entonces empieza, profe, por favor, profe, sea bueno, profe, sea bueno. Y empiezan y se juntan y dicen, ok, está bien, ok, muy bien. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, la semana que viene, Gracias, profe, usted es buenísimo. Qué bueno, gracias. Todos contentos. A la semana siguiente lo trae. Llega agosto, segunda semana de agosto. Imagínense, ya no son 15, son, no sé, más de la mitad que no tienen el informe hecho. Y empiezan de nuevo, profe, por favor, sea bueno. La otra vez nos perdonó, sea bueno, vamos. Porque dice, no, de ninguna manera, vamos, profe. Dice, ok, bueno, está bien. La semana que viene, acá estoy. Llega noviembre y todos dicen, no, este es un buenazo. Este no, viste que ya no pasa nada. Bueno, mejor atendamos esta otra clase o lo que sea. Y llega el día, dice, bueno, acá los informes. Y 60%, 70% no lo tienen. Y empiezan, profe, sea bueno, saben que hay que insistir un poco y él va a aflojar. Y dice, no, esta vez no, en serio lo digo. Ya hace fin de año, ya las otras veces les perdoné, ahora no. Dale, profe, dale. Por favor, profe, por favor. No. Y ellos creen que está él queriendo que ellos insistan más. Y no. Dice, no, les digo en serio. Esta vez va en serio. Listo. ¿Quién no lo tiene? Y abre su libreta y empieza a descontar los puntos. Y entonces el ruego empieza a transformarse en una queja. Usted es injusto. Esto es injusto. Y el profesor dice, no, momento. Esto no es injusto. Ahí ustedes tienen, yo les di cuál es el reglamento de esta clase. Esto es justo. En este momento estoy siendo justo. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Antes fui misericordioso. Antes tuve gracia. Ahora no estoy teniendo gracia, pero no tener gracia no es injusticia. Esto es justicia, lo que estoy haciendo ahora. Y eso es lo que va a hacer Dios. Cada persona que esté en el infierno, eso es justicia. No es injusto que Dios nos salve a todos. O que Dios salve por medio de una elección caprichosa porque a él se le antoja. No es injusticia, eso es gracia. Porque él no está obligado a hacerlo. Justicia es que nos vayamos todos al infierno, eso es justicia. Sin chistar. Eso es la justicia de Dios. La gracia es otra cosa.
Y disfrutémosla, por favor, dejemos de pelear y por favor aceptá lo que la Biblia dice porque empieza una nueva vida para vos. El día que te das cuenta cómo es Dios, ¡wow! Tremendo. Y después, ¿cómo evangelizás? Bueno, después vemos cómo hacemos para evangelizar mejor. Y todas las consecuencias que está. Pero esto es una de las verdades más maravillosas de la Biblia. Cuanto antes la aceptes, tu vida cristiana va a dar un salto, pero maravilloso, en adoración a Dios, en gratitud, en gozo, en disfrute, y wow, Señor, en certeza. Porque si Dios empezó algo así, no por tu mérito, sino porque Él quiso, ¿por qué ahora te va a abandonar? Si nada cambió, seguís siendo inmerecedor como lo eras cuando el Señor te buscó para salvarte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestro corazón. Necesitamos comprender en nuestra humana debilidad, en nuestra experiencia humana, estas cosas no son normales para nosotros, no son cosas de todos los días y nos cuesta, Señor. Tú lo sabes. Ayúdanos, Señor, a los que todavía están luchando con la aparente injusticia que significa que tú escojas. Ayúdale, Señor, con esa dulzura que tú tienes con nosotros. Señor, ayúdale con tu palabra, con la luz de tu verdad, que cada uno con honestidad delante de ti, a los ojos de lo que tú dices y piensas, que cada uno pueda, con la Biblia abierta, llegar al punto de darte toda la gloria absoluta por la salvación. Y que eso nos humille también al punto de darnos cuenta que no hay nada, absolutamente nada en nosotros digno de aportar para la salvación. Y entonces en ese estado de humillación, de humildad, sepamos también disfrutar todos tus beneficios, Señor. Estas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. Señor, que nos ayudes a asombrarnos al punto que eso nos haga adorar de una manera más perfecta, servirte de manera más gozosa, vivir para ti de manera más sacrificada, motivados por el amor que tú has derramado para nosotros, Señor. Que te amemos más cuando comprendamos cuánto más tú nos has amado a nosotros. Que esa comprensión de este amor que sobrepasa todo entendimiento nos impacte para vivir de verdad, ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.